Buenas noches, mi nombre es Jimena Constanza Becerril González. Esta es la entrega del podcast del tema 15 de Historia de México, la resistencia y el fin de la independencia. Características de la Nueva España al llegar la independencia. Los 10 años que la población mexicana había sufrido con las constantes guerras en búsqueda de la independencia habían mermado considerablemente su economía y afectado su forma de vida ya de por sí precaria. Muchas familias habían quedado desamparadas por la muerte del padre, la madre o ambos. La muerte de Mina vino a acabar con las pocas esperanzas de una pronta liberación. La iglesia se encontraba en crisis, no se pagaban los diezmos, el ahorro disminuía y no había entradas que mejoraran las finanzas. La Constitución de Cádiz en España fue de suma importancia para la independencia de América. Sus conceptos, contrarios a los de las creencias feudales, desvalorizaban las creencias divinas y sus dogmas, e igualaban a los seres humanos comunes con la nobleza, el clero y los funcionarios gubernamentales. Además, permitían libertad de imprenta, promovía la libertad de comercio, erradicaba la Inquisición para quitar el poder que la Iglesia tenía sobre la vida del hombre y, lo más importante, el pueblo podía llegar al Parlamento mediante el voto. En 1788 era común que en las celebraciones litúrgicas se hiciera un evento público, donde ciertos personajes daban algún comentario en la festividad de la Virgen de Guadalupe. Fray Servando Teresa de Mier dijo que la Nueva España había sido evangelizada antes de la llegada de los españoles por Santo Tomás de Aquino. Es denunciado, pues estaba hablando de una mentira que la corona no reconoce. Por eso es exiliado. Para los novohispanos, la Constitución de Cádiz era peligrosa por dos puntos importantes. Esto significaba desarticular el régimen y obligaba a ser parte de la monarquía. El programa Discutamos México nos habla sobre la rebelión popular, la cual cambió la fisonomía y la originalidad de los criollos que pensaron en un levantamiento militar. La revolución destruyó el orden colonial. A partir de la guerra se empieza a reconstruir un nuevo orden, una nueva estructura política, administrativa, militar y social. Eric Van John señala que la participación popular cambia su actitud y dinámica, no las estructuras sociales básicas. Guanajuato empezó como el primer impulso. Parece que todos los que le siguieron a Hidalgo eran indígenas, ya que la gran mayoría de los llamados eran de pueblos de indios. Guanajuato fue la diferencia, pues es una sociedad multiétnica, hay un mestizaje muy fuerte y muchas castas. Los mulatos vivían en haciendas, y éstas se convierten en un punto de sociabilidad y lealtad entre mulatos y hacendados, de modo que, cuando Morelos llega a la región, se tiene que ganar el apoyo de los hacendados, ya que la incorporación de estos supone y conlleva la lealtad de los mulatos. Después de la matanza de Guanajuato, las clases propietarias cambian de bando y se unen al realismo. Los grupos populares tienen una participación muy diversa. Desde ese entonces, el pueblo se incorpora a la vida política. En la clase magistral, los puntos importantes de la etapa de resistencia fueron: tras la derrota y ejecución de Morelos, el movimiento insurgente se debilitó. El Congreso de Anáhuac fue disuelto el 15 de diciembre de 1815 por Manuel Mier y Terán. Terán buscó que los otros caudillos de la insurgencia lo apoyaran y reconocieran, pero ninguno lo respaldó. La Junta Subalterna Gubernativa, creada el 7 de septiembre de 1815, trató de mantener el gobierno sobre la insurgencia.
Los puntos importantes sobre las características de Nueva España al llegar la independencia fueron: la guerra agravó las condiciones del sector agrícola y ganadero, lo que se tradujo en desabasto de productos. Las unidades de producción, haciendas y ranchos perdieron mano de obra cuando se unieron a la guerra. La minería se vio afectada por el bloqueo de rutas comerciales. Los recursos se destinaron a la defensa y pacificación del territorio novohispano. Fray Servando Teresa de Mier nació en Monterrey el 18 de octubre de 1765. A los 16 años se convirtió en un fraile dominico en la Ciudad de México. El 12 de diciembre de 1794 pronunció una polémica homilía en la que planteaba que América había sido evangelizada por el apóstol Tomás, a quien pertenecía la tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fue acusado de herejía y blasfemia, sus libros fueron confiscados y fue condenado al destierro en Europa. En todas partes el pueblo guardaba el retorno del rey Fernando VII, el deseado. Las Cortes decretaron que solo después de haber jurado obediencia a la Constitución, el rey sería reconocido como soberano legítimo. El 4 de mayo de 1814 regresó el absolutismo al Imperio español. Fernando VII abolió las Cortes y lo que en ellas se había legislado. El ejército persiguió a los liberales y algunos tuvieron que salir al exilio. En América, las autoridades ordenaron con vehemencia la abolición del orden constitucional. A partir de 1810, las exportaciones e importaciones cayeron. La administración y el cobro de impuestos se desarticularon por el dominio temporal ejercido por los insurgentes. La inseguridad de los caminos dificultó el comercio interior y el número de obrajes disminuyó. Por último, la Constitución de Cádiz fue promulgada el 19 de marzo de 1812. Planteaba modelo liberal de Estado, con división de poderes. La soberanía reside en la nación, restringiendo así a la autoridad del rey. Libertad de prensa, reconocía como ciudadanos a indígenas y mestizos, y dio fin a la Inquisición, aunque sin reconocer la libertad religiosa. La emancipación mexicana fue el colapso de la monarquía que derivó en la transición hacia un gobierno representativo en el Imperio español. Las victorias francesas convencieron a la Junta Suprema Central de que se convocara a Cortés. El 1 de enero de 1810, la Junta convocó a las Cortes Nacionales. El 24 de septiembre de 1810 se reunieron las Cortes, primera Asamblea Nacional Moderna de España. Estos fueron los puntos que pude rescatar de la plataforma Canvas, de la clase magistral y del programa Discutamos México. Eso es todo de mi parte. Tenga bonita noche.